En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, la fiesta que hoy celebramos nos habla de la Virgen María, lógicamente, María, Madre de Dios, en griego la Theotokos. Pero en el fondo es ante todo una fiesta de Cristo. Y es una fiesta de Cristo porque fue el concilio de Éfeso en el año 431 el que, hablando sobre la naturaleza de Jesús, estableció que Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Y si Él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque María, que es su madre, engendra en su seno al Salvador, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. Si María engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad, María no puede ser Christotokos, madre de Cristo, sino madre de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto, que puede parecer poco importante, sin embargo, es capital. Y es capital, primero, porque todos nosotros necesitamos razones para creer. Lo primero que nos enseña esta fiesta es que el Señor nos hizo cuerpo y alma y nos dio el don de la inteligencia. Y por lo tanto, no es algo descabellado que quieras entender a Dios. No es descabellado. Tu inteligencia tiene como misión intentar aportar luz. ¿Qué es lo descabellado? Que pienses que puedes comprender plenamente al Señor, como la criatura va a comprender plenamente al Creador. Pero hay muchos aspectos del Creador, lo que Él ha dado a conocer, lo que Él ha revelado, que sí podemos conocer de Dios. Y por lo tanto conviene, por una parte, no alarmarnos porque queramos comprender. Es bueno, es necesario, es humano. Y Dios nos creó dándonos el don de la inteligencia para intentar comprender los misterios de la vida. Pero conviene a la vez no olvidar que no solo tenemos razones intelectuales para creer, sino que también tenemos razones del corazón. ¿Cuáles son las razones intelectuales? Aquellas que, viendo la obra de Dios, nos iluminan. Por ejemplo, los concilios cristológicos. Pero también hay otro tipo de razones, que son las razones de la escabla pascal, las razones del corazón. Y esas razones del corazón son las razones que uno siente en su corazón cuando contempla el misterio del niño Jesús hecho carne. Cuando ves el Belén, quizás no comprendas, pero entonces tu corazón te dice, cree. Cree porque Dios te ama. Cree porque la prueba de que Dios nos ama y que no quiere condenar a los hombres es que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Por lo tanto, ante la necesidad de encontrar razones para creer, tenemos las razones intelectuales, te tienes que formar, tienes que leer, y las razones del corazón, tienes que contemplar el misterio del amor de Dios en el portal de Belén, en la Eucaristía, en su muerte en la cruz. Ahí, contemplando ese misterio, nuestro corazón se ilumina, de manera que tenemos razones para creer. Pero nos falta un último punto, y es que tenemos que aprender a aceptar el misterio. Llega un momento en el que no puedes comprender más.
Has leído, te has formado, has adorado, has tenido contemplación, pero no entiendes más. Asume el misterio. ¿Qué significa que tengo que asumir el misterio? Pues que Dios es más grande que yo. Recordad aquel pasaje de San Agustín en el que él iba caminando por la playa en el Mediterráneo y vio como un niño pequeñito había hecho un agujero en la arena y con su concha iba al mar, cogía agua y lo echaba en el agujero. Y San Agustín, que estaba dando un paseo porque tenía la cabeza botargada, andaba pensando cómo explicar el dogma de la Trinidad. San Agustín le dice al niño: ¿qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dice: estoy metiendo este agua en este agujero. Y San Agustín le miró con ternura y le dijo: ¿no te das cuenta que es imposible? Que el mar es mucho más grande que el agujerito que tú has hecho para meter el agua. Y el niño, que resultó ser un ángel, le dijo: es lo mismo que a ti te ocurre con Dios. Pretendes meter en tu cabeza a la divinidad y es imposible. Dios es mucho más grande de lo que somos los hombres. Por eso conviene aceptar el misterio. Y no pasa nada. Tenemos razones para creer, tanto intelectuales como del corazón, pero tenemos que aceptar el misterio de que no siempre podemos comprender a Dios. En este contexto y en este marco, el Concilio de Éfeso nos enseña que Dios envía a su Hijo al mundo y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, sin dejar de ser Dios, se encarna tomando nuestra naturaleza. En Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas, la humana y la divina. Y por lo tanto, esas dos naturalezas están unidas, son inseparables, y por eso María es Madre de Dios, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué implicación tiene eso para nuestra vida? Cuando no comprendas los planes de Dios, cuando experimentes una y otra vez que vuelves a tropezar, confía en el Todopoderoso. Jesús no es un profeta más. Es el Hijo de Dios, el que ha venido no solo a pagar la deuda contraída por tu pecado, sino también a acompañarte en el camino de la vida, el que ha venido para con su gracia darte las fuerzas necesarias para que puedas ser un buen esposo y una buena esposa, para que puedas cumplir con tus deberes laborales, para que puedas perdonar aun cuanto te cueste, porque es difícil a veces perdonar. Jesús ha venido para que no estés solo, para perdonar tu culpa y para, compartiendo contigo su amor, darte las fuerzas que necesitas para levantarte si has caído y luchar, para luchar y no volver a tropezar, y si lo has hecho, para abrir tu corazón a Cristo y encontrar en Él su amor y su misericordia. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó su gracia. Recuerda, Jesús es verdadero Dios, es el Todopoderoso, pero también verdadero hombre, y asumió mi condición humana para rescatar en sí todo lo que había pecado, para de esa manera liberarme de la esclavitud del mal. En tercer lugar, ¿cómo no hablar de nuestra Madre la Virgen María? Aunque solo sean unas palabras. En la fiesta de María, Madre de Dios, hemos de aprender a pedir a la Virgen María su fe. Una fe que tenía razones para creer, pero una fe que estaba basada en los derechos de Dios. ¿Por qué los derechos de Dios? En un mundo donde hablamos de derechos constantemente, donde creo que hay demasiada inflación de derechos, tenemos que reclamar que aquí hay alguien que creó todo de la nada, y ese es Dios. Y que por lo tanto Dios tiene derechos sobre su obra, y nosotros somos criatura de Dios. Cuando no comprendas los planes de Dios, como María, fíate de Él. Es el Señor, estás en las mejores manos, no hay nadie que te ame más que Él. Cuando te cueste hacer su voluntad, haz un acto de confianza, como hizo la Virgen María, que se fió de Dios, aunque no comprendió plenamente aquello que Gabriel le reveló. Para ella, hacer la voluntad de Dios no era una opción, era un deber. Y por eso simplemente concluyó con aquellas palabras: hágase en mí según tu palabra. Dejemos que el Señor dirija y guíe nuestros pasos.
Y nuestra fe no entrará en crisis en los momentos difíciles, cuando no comprendemos los planes de Dios o cuando tenemos que aceptar la cruz, el dolor, la enfermedad, la muerte de un ser querido. No entrará en crisis porque viviremos de los momentos de luz y porque nuestra fe está basada en que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Dios es el Señor y yo soy su criatura. Criatura elevada a la condición de hijo, pero criatura que por ello tiene que ser agradecida y que por ello, cuando no comprenda, tiene que hacer un acto de fe, diciendo: Señor, me fío de ti. Concluyo con aquella frase de Chesterton, tan iluminadora: para entrar en la iglesia no me han pedido que me quite la cabeza, me han pedido que me quite el sombrero. Es decir, llega un momento donde tienes que aceptar el misterio de que tú eres criatura y Él es el creador. Nosotros seguimos y amamos a aquel que, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se encarnó en el seno de la Virgen. Una única persona y dos naturalezas, la humana y la divina. Que el Señor nos auxilie. Nos ponemos en pie.